Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que puedan acompañarnos a ver este video. Somos el grupo de exposición Solution Teams. Tenemos a cargo exponer un poco sobre un tema bastante sonado, podríamos decirlo de esta manera, durante el periodo que ha durado la pandemia. Nuestro grupo está compuesto por 6 expositores, los cuales, empezando por mi persona, somos Angélica Balcells, Carlos Richón, Spencer Taylor, Shirley Cáceres, René Ajulón y David Juárez. En conclusión, daremos nuestra opinión personal sobre el tema de downsizing. Principalmente para poder desarrollar el tema del downsizing, que es una herramienta administrativa para la organización en evolución, debemos saber qué es, en qué consiste y cómo funciona. El downsizing es una forma de reorganización o reestructuración de las empresas mediante la cual se lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional y el establecimiento adecuado de la planta de personal para mantener la competitividad, la cual se ha convertido en un fenómeno empresarial importante y con la cual se pretende conseguir una empresa más flexible y ligera. Es una combinación de las estrategias de right-sizing y right-thinking. Tipos de downsizing. El downsizing reactivo es el redimensionamiento empresarial que se lleva a cabo como respuesta defensiva ante eventualidades adversas del mercado. Cuando se tienen periodos de crisis en la empresa, se llega a desarrollar sin ningún tipo de análisis de todo lo que está ocurriendo en dicha empresa y puede llegar a tener repercusiones realmente negativas si no se suele realizar de la manera más adecuada. Downsizing proactivo es un proceso anticipado preparado para cambios en el entorno. Se implementa de acuerdo a ciertos estudios que facilitan la obtención de resultados positivos. Se determina si el downsizing va dirigido hacia los procesos, hacia la rectificación de los objetos de la empresa. Se establecen las herramientas a emplear. Se desarrolla un plan de cambio. Se consideran las afectaciones que se acusarán. Se determinan las tareas o puestos a eliminar o redefinir. Los motivos para hacer el downsizing. Entre ellos podemos decir que reducir costos, crear una estructura más eficaz, reducir burocracia y actividades innecesarias.
Entendemos que es una modalidad bastante, pues, nueva y consiste en básicamente el recorte de personal de manera masiva muchas veces de muchas empresas. Aplicado al tema de administración de empresas, nos vemos obligados a hablar de esto, puesto que hemos sido bastante afectados, bastante golpeados con respecto a la pandemia. Las micro, medianas y grandes empresas han sido golpeadas. Tenemos ejemplos de varias empresas. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de uno y sería la Coca-Cola. Hace poco, bueno, para ser exactos, en el año 2020, cuando empezamos con el tema de la pandemia, la Coca-Cola dio una noticia donde hablaba de la reducción de su personal a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y a pesar de ser una empresa tan grande, se vio afectada a manera de reducir sus propios costos. Si no estoy mal, sus acciones bajaron en un 13% bueno, como les comentaba, por algo que afectó a todos, ¿verdad? En este caso, Coca-Cola hablaba sobre el tema de sus ventas y especificaba que al menos la mitad de sus ventas van hacia cines, restaurantes y demás. Y como todos sabemos, todas estas empresas se vieron afectadas a causa de la pandemia. Entonces, al cerrar estos negocios, esto se vino como un efecto dominó. Cayeron fábricas de textiles, de zapatos, supermercados incluso se vieron afectados en muchas áreas. Tenemos también ejemplo las empresas nacionales y las empresas departamentales, lo vamos a hablar de esta manera, quienes se vieron afectadas y muchas tuvieron que implementar el downsizing para poder subsistir como empresa, ¿verdad? Bueno, el downsizing puede ser aplicado de dos formas diferentes. Una es la proactiva y la siguiente es la reactiva. En esto dejo el tiempo a mi compañero Carlos para que les amplíe un poco más acerca de este tema. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Yo voy a continuar el tema que dejó Angélica, que es el tipo de downsize. El primer tipo de downsizing que tenemos es el reactivo, el cual Angélica daba el ejemplo de la Coca-Cola, una empresa, una multinacional muy grande, que por motivos de la pandemia tuvo que reaccionar y moverse, recortar personal, ajustar algunas cosas de las fábricas, reducir costos, y todo eso lo llevó a generar un tipo de downsizing, el cual se podría decir o denominar reactivo. Dadas las circunstancias, la Coca-Cola no tuvo tiempo de planificar. La Coca-Cola solo respondió ante el cambio que nos había generado lo que es la pandemia, el confinamiento y todo esto. Creo que dio un gran golpe a toda la economía global en general, y multinacionales enteras se vieron afectadas, aduanas, todo se vio afectado. En caso del downsizing proactivo, es aquel que hace un análisis más profundo. Se enfoca más que todo en los problemas que tiene la empresa, como por ejemplo los gastos innecesarios, algunos puestos que puedan ser no favorables a la actividad que la empresa conlleva, y esto puede llevar a mejorar los resultados, ya que el downsizing no esencialmente tiene que ser malo. Muchas veces, si se lleva de manera planificada, puede llegar a ser muy positivo tanto para el recurso humano como para la empresa, ya que puede generar mayor, eh, o mejor dicho, incremento en las utilidades, y esto puede también beneficiar en mejores salarios para los empleados restantes. Y así como también tiene puntos positivos, también podemos ver algunos puntos negativos. Mi nombre es Spencer Taylor. Yo voy a abordar un poco acerca del tema de qué ventajas y desventajas tiene el aplicar lo que es el downsizing a la empresa. Pero antes de mencionar eso, quisiera compartir también mi opinión al mencionar que el downsizing no es algo relativamente nuevo. El término sí.
pero es algo que se ha venido efectuando en las empresas a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional desde hace muchos años. ¿Por qué digo yo que no es algo, eh, digámoslo así, anteriormente en la industria automotriz, las empresas fabricaban lo que eran los autos a mano, ¿no? Y con el tiempo fueron industrializándose y ya empezaron a fabricar los vehículos por medio de maquinarias, lo cual llevó a que los autos estuvieran producidos en un menor tiempo y a un menor costo, pero tuvo como consecuencia también recortes masivos de personal. Y eso se dio en toda la industria automotriz. Por eso les menciono de que para mí el downsizing no es un tema nuevo. El término sí, al cual estamos aplicándolo. Las ventajas que tiene el downsizing como tal es de que reduce costos a las empresas. Reduce también procesos burocráticos porque muchas veces, por ejemplo, en empresas grandes, para solventar una situación que podría ser algo práctico, simplemente se autoriza o no se autoriza, lleva muchos procedimientos, muchas cadenas de correos, muchas personas por las cuales tienen que dar su visto bueno para llevarse a cabo un proceso que aparenta ser algo sencillo, ¿no? Además de eso, pues hace a la empresa más ágil a lo que son los cambios, porque al tener menor personal tienen que invertir menos en lo que es capacitaciones, en cambios de políticas y todo eso. Ahora, las desventajas que puede llevar a cabo un downsizing es que quiten, por ejemplo, a personales clave dentro de la empresa o que en vez de reducir el personal para salvar a la empresa venga a ser contraproducente y lleve a la quiebra de la misma, ¿verdad? Entonces, son decisiones que las altas gerencias de las empresas, o si hablamos de microempresas, los dueños de negocios tienen que analizar bien de qué partes van a reducir lo que son personales para poder mantener lo que es la producción o el negocio o la razón de ser de la misma. Mi nombre es Shirley Cáceres y voy a continuar con el tema que serían los objetivos del downsizing, que esta estrategia se toma como una herramienta, pero también se le debe tener su debido cuidado, ya que de ella se depende la cadena de las consecuencias de acciones. Como por ejemplo lo decía mi compañero Spencer, de que la fidelidad de despedir a un empleado de tantos años, se pierde la fidelidad de ellos mismos y puede también una competitividad ahí, ¿verdad? Los motivos para hacer el downsizing es la de reducir costos, que obviamente al tener menos trabajadores en plantilla, se reduce gastos en salarios. Asimismo, el crear una estructura más eficaz, que es aprovechando mejor los recursos que se dispone y se eliminan los puestos de trabajo que no producen valor o no se consideran imprescindibles. El reducir burocracia y actividades innecesarias, simplificando la actividad y buscando la eficiencia. Bueno, mi punto de opinión para este tema me llama mucho la atención porque a pesar de que es considerado el tema ya de hace varias décadas, me llama mucho la atención lo que es el downsizing recreativo, porque considero que es el que más se pudo implementar para esta pandemia que ocurrió a nivel mundial, porque es el reactivo es aquel que se lleva a cabo como la respuesta defensiva ante las eventualidades adversas del mercado. Que esto habla de que ya que la pandemia no avisó ni nada y fue un golpe de la noche a la mañana. Yo soy William Ajulón y daré mi punto de opinión sobre lo que es el tema del downsizing. El downsizing tiene dos tipos el downsizing tiene dos tipos, el proactivo y el reactivo. El reactivo es más como algo brutal que se da en un tema cuando no se sabe o no se tiene lo que es un análisis de la situación de la empresa.
Esto es lo que creo que más se da hoy en día cuando una empresa está en un punto alto de crisis y no sabe cómo actuar, lo emplea, pero no tiene las medidas necesarias para poder desarrollar de manera adecuada el downsizing. ¿Y qué provoca esto? Provoca que el estrés laboral, o sea, termina afectando de manera brutal a lo que son sus empleados sin sin haber tenido esto de manera previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el downsizing, aparte de ser un punto bueno para la empresa, termina siendo un punto negativo para los empleados, porque terminan perdiendo un tipo de ingreso para su vida, para su vida diaria, eh, eliminando todo tipo de oportunidad para poder seguir sustentando sus gastos cotidianos, como los que son para sus familias también, si es que tienen, o también estudiantiles. Podría decir que el downsizing puede afectar de manera brutal a todo tipo que el downsizing puede afectar de toda manera, a ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, porque de todas maneras toda empresa va a tener un tipo de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que de una manera van a tener que recurrir a este tipo de herramientas como las otras que hay. Y si recurren a esta, pues eh, al recurrir a esta, encontrarán ciertos puntos positivos, pero de alguna manera también se encontrarán con situaciones que afectarán de gran manera a la empresa. Sí, como por ejemplo, también existe el caso que fue muy efectivo para el TNT, que tuvo un despido de más de 54,000 empleados y que esto de manera positiva durante el largo del proceso del downsizing le dio grandes escalas de aumento en sus ingresos anualmente. Yo creo que eso es lo de mi punto de opinión, que el downsizing puede llegar a ser una herramienta positiva, pero a la vez una herramienta negativa para la empresa, dependiendo de la forma en que la llegan a aplicar en su crisis, eh, en la forma en que, ¿cómo podría decirlo? En la forma en que están pasando una situación dura, o ya sea porque no tienen otra medida de contención para poder seguir sustentando lo que es la empresa. Creo que ese es mi punto de opinión. Mi nombre es David Juárez. Les voy a hablar sobre un poquito del downsizing, cómo afecta a las empresas y a y al personal de dicha empresa. Como estaba comentando mi amigo William, que en años anteriores ha habido desempleo, ha habido bastantes en contras aquí. Entonces, ya cuando vino esta pandemia, vino a afectar a varias empresas. Algunos tuvieron que cerrar, otras tuvieron que hacer recorte personal para sobresalir o sobrevivir esta pandemia. Entonces, lo que hicieron varios empleados fueron, se empezaron a buscar otros trabajos porque tenían que pagar sus deudas que tenían en empresas bancarias, por ejemplo, también para poder sobresalir o sobrevivir con su familia. También, nos damos cuenta, hay varios, por ejemplo, en los restaurantes, no solo en los restaurantes, afectaron en todas las empresas. Ahorita lo que se está haciendo es la reapertura, o sea, viendo cómo las empresas recuperan el dinero que no pudieron hacer durante la pandemia.
Como bien sabíamos, despidos siempre ha habido en todos los años, pero más aumentó en esa época porque hubieron empresas que se fueron a las quiebras porque ya no vendían la misma cantidad o ya no podían seguir pagando a su personal. Lo que hicieron mejor recortar o irse a la quiebra. Pero hay otras que hicieron logros, hicieron préstamos para poder sobrevivir y no despedir a más gente. Ah, entonces, ahorita lo que hicieron personas que salieron, las que fueron despedidas, para la redundancia, salieron a buscar nuevas oportunidades de trabajo porque para poderse salir adelante con su familia y pagar sus deudas que habían adquirido en el principio del año 2020 y para poder seguir pagando las 2021. Entonces, lo que ahorita están haciendo es tratar de recuperar todo lo que no pudieron hacer durante la pandemia. No sé. Yo pienso que el downsizing sí puede ser efectivo, sí puede traer muchos beneficios a la empresa. Lo único que tiene que llevar un plan detrás. Tiene que ser planificado, tiene que enfocarse en ciertas áreas en las que no afecte a mucho personal. Importante porque no solo es de recortar personal, sino también de enfocarse qué tipo de personal van a recortar. No vaya a ser que se vaya una pieza clave del equipo ahí. Para no afectar a las familias también, creo que hay otras alternativas, otros métodos que podrían beneficiar a la empresa, como eh, el recorte de costos, no solamente en cuestión de salarios. Bueno, incluso en algunos documentos que leí, decía que el ajuste de salarios puede ser una solución para no despedir. O sea, creo que todos preferiríamos ganar menos antes de que nos despidan. Entonces, la empresa tiene que buscar alternativas. Pienso que no debe usar el downsizing reactivo definitivamente. Tiene que enfocarse más en el proactivo, ya que lleva una planificación detrás. Y esa planificación tiene que ser enfocada a que todos ganen, a que gane la empresa y también la gente que trabaja para uno, porque al final la fuerza del trabajo es el recurso humano. Concuerdo con Carlos. En este caso, por ejemplo, lo que es reducir el tema de salarios, pero va más enfocado en el área de ventas, ¿no? Porque es más fácil reducir lo que es la comisión por venta de un vendedor a reducir lo que es su sueldo base. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en el sector comercial, el vendedor viene siendo la pieza clave, la razón de ser de la empresa. Es decir, si no vendemos, pues no ganamos. ¿Y qué pasa? Que si, por ejemplo, una empresa toma la decisión de despedir piezas claves como lo que son los vendedores, recordemos algo importante. Los clientes son del vendedor, no son de la empresa. Entonces, si esta persona la despide y se va con la competencia, se va a llevar a sus clientes para la competencia. Entonces, es ahí donde tenemos que saber aplicar bien lo que es el downsizing. La verdad que el tema es muy delicado, pero también es muy importante porque ya sabemos que desde hace varios años las empresas se han sufrido algunas reestructuras organizacionales y que han sido afectadas también, y a pesar de tantos años que han utilizado esa estrategia, en la actualidad se sigue utilizando, que es en los ejemplos de las empresas de hoy en día debido a la pandemia. Este tema trae muchas ventajas, pero a la vez desventajas. Una de las ventajas es que es cierto, se toma como una estrategia para el reducir costos, pero también se toma como una desventaja el que se corta el personal, que ya ve que muchas personas se quedan sin trabajo y eso también genera algo malo para la empresa. A la conclusión que yo llego con respecto al tema de downsizing es la siguiente. Esta es una modalidad, no tanto por el
por el trabajo en sí o lo que significa downsizing, sino por el término al que nos referimos, porque en resumidas cuentas es un despido masivo de las empresas, pero si nos damos cuenta lo aplican todas las personas y más en este tiempo de pandemia. Lo vamos a hablar a nivel nacional. Lo ha aplicado tanto la señora de la esquina que vende tortillas, que quizá antes tenía 2 personas que le ayudaban y ahora se quedó solamente con una, ¿verdad? Esta es una manera de aplicarlo en una microempresa. Las medianas empresas que también se vieron obligadas a despedir, quizá no a la mayoría de sus empleados, pero sí, supongamos una empresa en donde hubiesen 15 personas laborando y se quedaron solamente con 10. En las grandes empresas en donde podríamos decir que los reajustes de personal debieron haber empezado con el personal menos, con el personal menos indispensable, que en este caso, supongamos una empresa grande, bien articulada, empezaría con el personal de limpieza, con las personas que se dedican a el mantenimiento de las áreas verdes, por ejemplo, los vendedores, todo el personal que abarque el ámbito administrativo, ¿verdad? Entonces, me imagino que organizarse de una manera correcta para aplicar el downsizing a una empresa sería empezar a reducir. Si en una empresa grande hay 10 personas laborando en el área de mantenimiento, reducirlo, me imagino yo, a solamente 3, lo cual implica un doble o triple recargo de responsabilidades sobre estas personas, pero que le ayuda a la empresa a mantenerse a flote con el simple hecho de haber reducido su personal de 10 a 3, ¿verdad? Y de esa manera van escalando en todos los ámbitos laborales a los que corresponda aplicar el tema. Como dice Angélica, que siempre hay que tener en cuenta el despido. Por ejemplo, no despedir a las personas claves de las empresas porque se lo puede jalar la competencia, se lo puede contratar la competencia y puede llevar a la empresa donde estaba laborando antes a la quiebra. Mira, Muy pues bien, también entonces, otro factor también que podría ser utilizado para evitar el recorte de personal podría ser la reubicación, que es lo que muchas empresas hacen, reubican a su personal, los transfieren a otras áreas. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, lo que se hace es, se le da una llamada segunda oportunidad. Lo que se hace es transferirle a otra área donde él pueda adquirir nuevas habilidades, que puede ser beneficioso para la empresa porque muchas veces lo que hacen es trasladarlos al área de venta. Y como dijo Spencer, el motor que mueve una empresa son las ventas. Y de hecho los clientes no son de la empresa, son del vendedor. Y eso es así. Cuando una persona sale de una empresa, regularmente las personas lo siguen buscando. Sí, es un buen vendedor. cuando hablamos de downsizing también, como mencionaba Angélica, trae como efecto negativo, porque cuando reducimos personal también hay que reorganizar lo que son responsabilidades dentro de la misma empresa. Entonces, como consecuencia hay un mayor recargo hacia el personal. Hay empresas donde hubieron reestructuraciones hasta nivel de gerencia, donde tuvieron que unificar gerencias y tomar decisiones de despedir ciertos gerentes. ¿No? Otra cosa que yo quería hablar respecto al downsizing es que hizo, por ejemplo, el gobierno de Guatemala para aplacar un poco los efectos del COVID a nivel comercial, ¿verdad? A nivel de empresas. Lo que hicieron fue, en cierta forma, apoyar a las empresas por medio de sostener a sus empleados por lo menos 3 meses con el pago de planilla de sueldo mínimo. Entonces eso le vino a ayudar a las empresas a no llegar a lo que fue la quiebra. Ese es uno de los temas. Otro de los temas es que se dio un fenómeno donde las redes sociales fueron vitales
para que las personas que perdieron sus empleos y definitivamente ya no pudieron tener ingresos, pudieran hacer lo que se llaman emprendimientos, ¿no? Se dio el fenómeno de empresas que de la nada empezaron a vender, por ejemplo, alcoholes en gel, mascarillas, etcétera, o a importar cosas de China para vender. Y también muchos al tener sus propias motos empezaron a dar la opción de, por ejemplo, repartos a domicilio, que las personas venían y hacían un listado de compras y estas personas por una comisión, digámoslo así, le llevaban las compras hasta la puerta de su casa. Y también se dio, por ejemplo, localmente acá en Chiquimula, pues el tema de estas personas que empezaron a hacer el servicio como de mototaxi, que es como yo tengo mi moto, no tengo trabajo, entonces alguien quiere movilizarse y yo por una cuota, pues lo llevo hasta la puerta del lugar a donde quiera irse. Entonces, fueron fenómenos de emprendimiento que se dieron a raíz de esta crisis, pero vemos el tema, lo que es la sobrevivencia de la misma necesidad de las personas, ¿no? Donde, ok, el sector empresa ya no me está funcionando, entonces tengo que ver cómo le hago para proveer a mi familia. No, yo considero que este tema es muy bueno el tener el conocimiento de ello, porque también hay que considerar lo que esta estrategia también se debe estudiar muy bien, porque si no, de lo contrario, se obtendrá un resultado, todo lo contrario, valga la redundancia, a lo que queremos llegar. Yo voy a concluir con que hay muchas empresas que antes de la situación de la pandemia utilizaban esta herramienta como una técnica para poder despedir empleados eh, solo por despedirlos, no daban una explicación del por qué y pues metían de ¿cómo podría decirlo? Como excusa para poder realizar todo este tipo de movimientos para poder deshacerse de sus empleados que eran menos requeridos en la empresa. Y esto traía severas consecuencias también. Sí, de hecho, las empresas también creo que durante la pandemia realizaron otro tipo de downsizing. Recordemos que el downsizing no solo es recorte de personal, sino también reducción de costos. Y lo que muchas empresas empezaron a implementar fue el home office. Y el home office regularmente usaba el recurso del empleado, porque por ejemplo en mi caso utilizaba mi computadora, todo, o sea, internet y todas las herramientas eran proveídas no por la empresa, sino por el empleado. Entonces, al haber una reducción de costos, la empresa también ayudó a salir de esta crisis que se estaba implementando, que estábamos pasando, ¿verdad? Solo en pleno lo que mencionaba Carlos, con el home office. Te diría que uno de las empresas que se vio más beneficiada con el tema de home office fueron lo que se llaman los call centers, ¿no? Porque a los call centers todos desde casa. Inclusive yo me acuerdo una vez que llamé a una compañía para verificar el servicio de internet residencial y la persona que me estaba atendiendo hasta se veía el sonido de los perros ladrando de fondo. Entonces yo dije, está en su casa, ¿no? Entonces era más que evidente porque cuando uno llama a un call center, generalmente no se escucha ningún tipo de ruido. Pero esta vez fue diferente y fue donde me di cuenta de que estaban haciendo home office. Creo que es aconsejable que si van a utilizar este tipo de herramientas, se les sea lo más sincero a los empleados, sincero porque si no, esto va a traer persecución, ¿cómo podría decirlo? Consecuencias, porque si no es así, el empleado se va a sentir engañado porque no le están diciendo la verdad de lo que está pasando realmente. Y lo que se le podría hacer al empleado que va a ser despedido, avisarle con mucho tiempo de antelación, ya sea más de un mes, para que pueda ir consiguiendo otro trabajo y que no se quede sin los ingresos que le sustentaban su vida cotidiana. Sí, es cierto. De hecho, lo que muchas empresas a nivel internacional hicieron fue para no eh, afectar a su recurso humano,
hacerlos trabajar desde casa. Creo que Google lo implementó, si no estoy mal, Google implementó el home office en todo y todos atendían desde casa. Entonces la empresa redujo costos, lo que le permitió seguirle pagando a los empleados. Entonces es una especie de downsizing, ya porque ya no necesita instalaciones. De hecho, anunciaron que para 2022 ya no van a tener instalaciones. Todos van a trabajar desde casa. Incluso van a contratar asesores independientes. Eso es una gran reducción de gastos. Recuerden que mantener una instalación no es nada barato. Ya se reduce energía eléctrica, se reduce el costo de instalaciones, lo que hace que la empresa pueda salir de una crisis como la que vivimos en 2020. Fue un gusto haber participado con ustedes en este foro, haber podido expresar lo que fueron las opiniones de cada uno, ¿verdad? Y haber podido ampliar un poco más acerca del tema del downsizing. Y yo les doy las gracias por haber participado y haber formado parte de esto, ya que pudieron haber expandido su conocimiento dependiendo de las diferentes opiniones que dieron cada uno de los integrantes de este foro. Y les doy las gracias también a los que van a ver este video en un tiempo futuro y que espero les sirva de ayuda. Yo agradezco por la participación en este foro a Carlos Richón, Spencer Taylor, Shirley Cáceres, René Ajulón, David Juárez, y agradezco por la atención prestada hacia mi persona, Angélica Balcells. Esperamos haber podido ampliar un poco más sus conocimientos sobre el tema del downsizing en nuestras propias palabras. Esperamos también que sea comprensible para ustedes. Y sin más que agregar, me despido.